«Puedes llevarte a ella en vez de mí», pidió la niña. El ranchero calló y tomó ambas. La voz de la pequeña se perdió entre las ráfagas de viento que arrastraban polvo y hojas secas por el patio abandonado del rancho. El sol se ocultaba detrás de las montañas como si también quisiera huir del miedo que llenaba el aire. El ranchero, un hombre alto, curtido por los años y la soledad, la miró fijamente, y por un instante no supo qué decir. La niña tenía los ojos grandes, oscuros y asustados. Eran los ojos de alguien que ya había visto demasiado. Su ropa estaba desgastada y llevaba a su hermanita pequeña apenas un bultito envuelto en una manta, dormida o tal vez rendida del cansancio. El ranchero apretó los dientes. Aquella petición no debería existir en la boca de ningún niño. Él había venido buscando a los hombres, que le habían robado caballos y quemado parte de su propiedad, pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Dos niñas escondidas dentro del establo, temblando de frío y desesperación. Y ahora la mayor, con solo 9 años, le pedía que salvara a su hermanita aun si eso significaba abandonarla a ella. Él no respondió al principio. Algo dentro de su pecho, algo que llevaba tiempo dormido, se agitó como un caballo encabritado. Hacía años que no sentía el deber moral tan vivo, tan punzante. Aquellas niñas no tenían quien las defendiera, y él, aunque no lo hubiese planeado, se había convertido en el único adulto a su alrededor capaz de tomar una decisión. Le extendió la mano a ambas, las tomó a las dos. La niña mayor rompió a llorar en silencio. No quería que él la escuchara, pero el ranchero lo notó. Notó cómo se aferraba a la manta de su hermanita como si esa tela fuese lo único que todavía la mantenía atada al mundo. Él no dijo nada, solo las levantó, a una en brazos y a la otra de la mano, y caminó hacia su caballo. El viento soplaba con más fuerza, anunciando una tormenta que caería en cuestión de minutos. Las nubes, pesadas como piedras, avanzaban desde el norte. La tierra se oscureció y todo parecía volverse más urgente. Subió a las niñas al caballo, acomodándolas cuidadosamente. La pequeña seguía dormida, respirando con la suavidad de quien aún no comprendía el peligro. La mayor miraba hacia atrás, hacia el rancho donde, según le contó minutos antes, las habían dejado abandonadas después de una disputa entre adultos que se marcharon y no regresaron. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras ajustaba las riendas. «María», respondió ella con un hilo de voz. «Y ella se llama Luz». «María», repitió él. «No voy a dejar a ninguna de las dos». Ella asintió, pero sus ojos seguían cargados de un miedo instalado demasiado profundo. Iniciaron el camino hacia la cabaña del ranchero, varias millas al sur. El cielo rugía. Los relámpagos iluminaban la llanura y el viento parecía querer arrebatar a las niñas del caballo, pero las sostuvo fuerte. A medida que avanzaban, la lluvia comenzó a caer, primero en gotas aisladas, luego en un torrente que golpeaba con furia. El caballo, entrenado para resistir, avanzó sin flaquear. El ranchero sentía el cuerpo de María temblar detrás de él. Tenía frío, miedo, hambre, y aún así mantenía el brazo firme alrededor de Luz, protegiéndola. Era demasiado pequeña para cargar con tanto. Cuando por fin divisaron la cabaña, una sensación de alivio recorrió al ranchero. La lluvia caía como una cortina gris, y la tierra bajo sus pies se convertía en barro espeso. Abrió la puerta de un golpe y entró, dejando escapar un suspiro que no sabía qué sostenía. Encendió la chimenea. Secó a las niñas con mantas limpias. Preparó agua caliente y les ofreció comida sencilla, pan, leche, un poco de carne seca. María comió apenas un poco, sus manos temblaban tanto que algunas migas cayeron al suelo. Él no quiso presionarla. La pequeña Luz dormía profundamente en un rincón, envuelta en una manta más gruesa. Después de un rato, el ranchero se sentó frente a María. Ella evitó su mirada, como si temiera haber hecho algo mal. «Están a salvo», dijo él al fin, con una voz suave que no recordaba haber usado en años. «Nadie va a hacerles daño aquí». María apretó los labios. «No lloro». Ya no le quedaban lágrimas. La tormenta arreciaba afuera. El sonido de la lluvia golpeando el techo llenaba la cabaña, mezclándose con el crepitar del fuego. El ranchero observó a las niñas, tratando de entender qué destino podían haber enfrentado si no las hubiese encontrado, y un rencor profundo, casi tanto como la rabia que una vez lo impulsó a luchar contra todo, ardió en él. Las horas pasaron.
Luz despertó llorando, y María se apresuró a calmarla. Era evidente que la pequeña estaba enferma, tos seca, respiración agitada, fiebre creciente. El ranchero frunció el seno, no podía quedarse esperando que empeorara. Tenía medicinas básicas, pero no lo suficiente. Hay que ir por ayuda, decidió con firmeza. Conozco un pueblo al oeste. El doctor puede verlas, pero afuera. Murmuró María mirando la tormenta. No importa, no vamos a esperar, el camino sería peligroso. Pero ella había tomado una decisión que lo había cambiado para siempre. Ahora era responsable de esas niñas, aunque no las conociera, aunque no entendiera, aun porque el destino las había puesto en su camino. Preparó el caballo, envolvió a las niñas en mantas impermeables improvisadas y salió de nuevo a la noche tempestuosa. La lluvia los golpeaba como agujas. El viento los empujaba hacia los costados, tratando de derribarlos. El caballo avanzaba con esfuerzo, pero avanzaba. María se aferraba a él, temblando no por frío esta vez, sino por la angustia de ver a su hermanita empeorar. Luz respiraba con dificultad, y su fiebre aumentaba. Aguanta, susurró el ranchero, ya casi. Pero aún faltaba lo peor. A mitad del trayecto, un tronco caído bloqueaba el camino, arrastrado por la crecida del arroyo. El caballo relinchó inquieto. El agua corría con fuerza, formando un río improvisado donde antes había un sendero seco. El ranchero sabía que cruzar podría ser peligroso, pero no tenían otra opción. Descendió con las niñas, levantándolas en brazos para mantenerlas lo más altas posible. María, necesito que confíes en mí. No las voy a soltar. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de pánico cuando el agua helada les golpeó las piernas. El ranchero avanzó con pasos firmes, luchando contra la corriente que los empujaba hacia los costados. Cada paso era una batalla. Cada metro ganado parecía robado a la misma tormenta. María gritó cuando un remolino los sacudió, pero él la sostuvo con fuerza, usando todo su peso para estabilizarse. Finalmente llegaron al otro lado, agotados, empapados, pero vivos. El resto del camino se sintió eterno. Cuando por fin divisaron las luces del pueblo, María lloró por primera vez en horas, de alivio, de cansancio, de miedo que por fin encontraba un descanso. El doctor, un hombre anciano de mirada amable, examinó a Luz de inmediato. Tenía una infección pulmonar avanzada, pero podía tratarse. Les ofreció quedarse en un cuarto detrás de la clínica durante los próximos días. El ranchero no se apartó de ellas. María respiró, pero no del todo tranquila. Aquella noche, cuando las niñas dormían, el ranchero salió al porche de la clínica y se quedó mirando el cielo. Había pasado años viviendo solo, convencido de que la vida no tenía ya nada nuevo que ofrecerle. Pero ahora el silencio le pesaba. Se sentía responsable, sí, pero también algo más. Algo parecido al afecto. Algo cercano a la esperanza. A la mañana siguiente, el doctor se le acercó. Las niñas estarán bien, dijo. Pero necesitan estabilidad, alguien que las cuide, que las eduque, que las quiera. El ranchero lo miró sin saber responder. Tú ya lo estás haciendo. Añadió el doctor. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Porque eran verdad. Cuando María despertó, lo encontró sentado junto a la cama de Luz, con una expresión seria pero cálida. María, empezó él, quiero preguntarte algo, y quiero que me respondas con el corazón. Ella se enderezó tensa. ¿Qué va a pasar con nosotras? El respiro hondo. Si ustedes quieren, pueden venir conmigo, las dos. Puedo cuidar de ustedes. Puedo ofrecerles un hogar. María lo miró sin parpadear. Sus labios temblaron. Sus pequeñas manos se aferraron a la manta, y por primera vez sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. ¿De verdad? Susurro. ¿De verdad? Respondió él. La niña bajó la cabeza. Su cuerpo entero se sacudió de alivio. Y cuando alzó la mirada, tenía lágrimas, pero también una fuerza nueva, una que él no le había visto nunca. Entonces, sí, queremos quedarnos contigo. El ranchero asintió, y en ese gesto veía una promesa, una que lo transformó para siempre. Regresaron al rancho semanas después, ya sin tormenta, ya sin miedo. Luz reía en brazos del ranchero. María caminaba a su lado, con una postura más firme. Ya no miraba el suelo, ya no esperaba ser abandonada. Cada paso era un recordatorio de que su vida había cambiado, que un desconocido se había convertido en familia.
El rancho, antes silencioso y vacío, comenzó a llenarse de voces, risas, olores a pan recién hecho y pasos pequeños corriendo por la madera del piso. El fuego de la chimenea ya no era solo calor, era jugar. A veces, cuando el sol caía y las montañas se teñían de dorado, María se acercaba al ranchero mientras él trabajaba en el corral. Gracias, murmuraba ella, por no dejarnos. Él sonreía levemente. Gracias a ustedes, por enseñarme lo que me faltaba, respondía. La vida todavía tenía algo que darme. Solo necesitaba encontrarlas. Nunca olvido aquella primera frase que ella le dijo. Nunca olvido cómo la niña ofreció su propia vida por salvar a su hermanita. Pero la enseñanza final no fue la desesperación de ese momento, sino lo que vino después. Él no tenía que escoger entre salvar a una o a la otra, porque al tomar ambas se salvó a sí mismo, y el destino, tan caprichoso como generoso, les regaló a los tres una segunda oportunidad, una familia inesperada, un hogar reconstruido, una vida nueva donde antes solo había silencio. Y así, entre pastizales dorados y cielos abiertos, el ranchero dejó atrás su soledad y las niñas dejaron atrás su miedo, porque a veces lo que cambia un destino no es un milagro, sino una decisión simple, tomar a quienes más nos necesitan y no soltar los llamas.